Y hace un año que el Frente Amplio, encabezado por Yamandu Orsi, llegó al gobierno en el Uruguay y ayer el presidente de la República precisamente estuvo ante la Asamblea General e hizo un discurso de aproximadamente unos 50 minutos. Por eso va a ser un gusto esta tarde en Palabras Cruzadas recibir a Lucía Topolansky, exdiputada, senadora, ex vicepresidenta de la República, que ayer precisamente estuvo en la Asamblea General, estuvo escuchando el discurso de Yamandu Orsi. Bienvenida, Lucía, un gusto recibirte. Bueno, el gusto es mío, buenas tardes para todos. ¿Cómo has visto este primer año del gobierno de Yamandu Orsi? Bueno, yo creo que este periodo de gobierno tiene una particularidad. De la salida de la dictadura acá, todos los gobiernos tuvieron mayorías en las dos cámaras. Esta es la primera vez, como sucede en varios países del mundo, la mayoría en Latinoamérica un montón. Hay un montón que no tienen mayorías y en Uruguay eso es una novedad y le hubiera pasado ganar a quien ganara, porque si ganaba la coalición no hubiera tenido mayorías en el Senado y no sé si los hubiera tenido en la Cámara tampoco, porque Identidad Soberana es un partido absolutamente independiente en algunas cosas. Por ejemplo, no votó la presidencia de Goni el día anterior. Entonces, ese es un escenario nuevo al que tiene que acostumbrarse la ciudadanía que eligió esa circunstancia, porque es el único de los tres poderes del Estado de elección directa, se tiene que acostumbrar la política, el periodismo, todo el mundo. No es nada ya. Se puede trancar por una estupidez el nombre de una escuela o el proyecto más enjundioso. Entonces, para mí, que trabajé 22 años en presupuesto ahí adentro, y la ley de presupuesto es la más importante del arranque de un periodo, que se haya podido aprobar el presupuesto con una mayoría interesante, que haya salido prácticamente toda la propuesta, sobre todo algunas partes difíciles de la propuesta, y eso le dé la herramienta al Poder Ejecutivo, es algo que yo no me canso de agradecerle, pero no solo a los legisladores del Frente, a todo el Parlamento. Porque el Parlamento tuvo que cambiar el chip y si bien se ha vuelto más urticante algunas cosas, en ese momento hubo que acordar. ¿Vos creés que ahí hubo madurez política, o sea que se dejaron de lado las diferencias para aprobar el presupuesto? No 100 a 100, pero hubo un esfuerzo y sobre todo un esfuerzo porque los sectores políticos no son homogéneos. Decir que los partidos políticos son homogéneos y todo eso, hasta el altura de la vida todos sabemos que no. Pero hubo gente que trabajó en aras de gobernabilidad y agradezco. Porque eso parece, tú puedes igual gobernar, decir, bueno, gobierno con el presupuesto que está y empiezo por decreto, pero eso genera un caos. Y para planificar, por ejemplo, la actividad de un ministerio, crear alguna institución nueva, yo qué sé, para todo eso, por ejemplo, la cuestión de la innovación que se creó, la secretaría esa, algunas cosas importantes, hubiera sido un escollo. Pero nos puso ese desafío la ciudadanía. Y ese desafío se salvó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy contenta en el fondo. Porque yo creo que el gobierno tiene que tener mucho republicanismo y cero glamour. Esto no tiene nada de glamour, de épica, de quedará para la historia y los estados. No, esto tiene realismo.
y las repúblicas tienen que ser sobrias, austeras. Bueno, La revolución de las cosas simples. bueno decimos. no, eso es otra parte, esa fue la consigna. Y las cosas simples, y yo siempre se me viene a mi cabeza la primera presidencia de Lula cuando dijo, si le puedo dar 3 veces de comer a los brasileros, cumplí. Y había muchos que comían todos los días, y a veces más de 3 veces, y decían, qué pavada, qué consigna es tuya, porque no comes. Entonces, las cosas simples son muchas de las que se dijeron ayer, que se hicieron, y otras que están encaminadas. Por ejemplo, una familia que tenga un estudiante secundario que ahora tenga tiempo completo, es decir, que eso le dé libertad laboral a los padres, porque es riesgoso dejar un adolescente en un barrio, por todo lo que pasa en los barrios. Hay muchas tentaciones, cosas difíciles, ¿no? Que tenga alimento en ese tiempo completo y tenga una beca UTIA. ¿Eso no es un cambio brutal para esa familia? Eso es un antes y un después, es una tranquilidad. Me voy a las 8 y sé que hasta las 5, que a las 8 entró en el liceo y hasta las 5 no sale. Vos decís que este es el año donde se verán las concreciones, porque algo que aparece No, en las la encuestas. concreción del presupuesto ya se vio. La concreción de la caja profesional ya se vio, el sabotaje del CASMU ya se vio, la resolución de una serie de deudas que había ya se vio. Pero como Lo que la pasa gente- es que son cosas sin gramú. Bueno, pero a la gente capaz que lo que fue parca fue la explicación, pero a la gente la gente que depende de los medicamentos de salud pública ya lo está tocando y te lo dice. Las espera, esas 400 niños que estaban en el Pereira Rosell esperando para la operación de ojo y ahora está casi terminada la lista, esas familias lo tocaron este año. Ahora, si esa familia no se cruzaron con Botinelli o con el otro que hace encuesta, o no lo publicita en el barrio más a nivel de su nivel familiar, bueno, ese es otro problema. Pero esas cosas sucedieron, son realidades. Que habría que hacer más bulla, más publicidad sobre esas realidades. Yo no soy la más idónea para opinar de eso. Capaz que la comunicación fue parca, yo me hago esa pregunta y capaz que es verdad. ¿Pensás que fue así? ¿Que faltó comunicación? No, capaz que sí. Yo no porque a mí no lo puedo juzgar por mí porque a mí me molesta ¿viste? Hasta me revienta, ¿viste? Es más, yo entiendo que los medios de comunicación viven de las publicidades, pero yo suprimiría todos los reclames, ¿viste? Y más algunos que son estúpidos, que te tratan como un imbécil. Ahora, la oposición, yo es cierto que la oposición votó el presupuesto, pero también ha sido muy, muy crítica con el gobierno. Si uno ve el documento del Partido Nacional que ha dicho que el Frente Amplio gastó parte de su energía en destruir y no en construir. No lo pude leer todavía porque está online en la página de ellos. Entonces ahora yo pedí a ver si no podía estar impreso, después lo leeré y ahí me tomaré el trabajo de... Pero la impronta ha sido criticar, yo te decir pregunto, que el gobierno ha sido, por ejemplo, Sebastián da Silva dijo bueno. que Orsi habló como si estuviera en un comité, como si fuera Fernando Pereira. Hay una modalidad política que ojalá no prospere. Estuvo muy bien en eso Botana, no nos argentinicemos, algo así dijo, que es empezar a denostar a una persona por cosas absolutamente secundarias. Lo criticaban al presidente por el modo de hablar, porque tartamudeaba, lo confundían, lo querían simbolizar con una imagen de un macaquito, que no sé, Tribilín. De Tribilín, bueno, todas esas cosas, viste, como desgaste, lo que dicen contra el sombrero de Frati. En realidad Frati es un ganadero y además es doctor en veterinaria.
Así que un poquito de respeto, ¿no? Entonces empiezan y repiten y dicen groserías, no se habían dicho, eso no se había visto antes. Eso a mí, la verdad que me pone límite, pero no es con eso, porque yo me hago esta pregunta. La gente común, doña María, ¿entendió por qué llamaron, se pasó la comisión permanente llamando al ministro y nunca pasó nada? ¿Para qué todas esas horas? No sé, porque hay vecinos, los chacareros que de mi barrio son todo tipo prácticos. Viven complicados que si llueve, si no llueve, que la tierra, que los bichos, que la lechuga esto, no. Ese es mi realidad cotidiana. No entienden para qué llaman tanto a uno para preguntarle cuatro cosas. No entienden, te lo dicen. Porque la comisión permanente, si vos... esto ya pasó en el gobierno de la calle mismo. La calle utilizó el estatuto de urgencia. Las leyes de urgencia las había usado Sanguinetti, la calle, nosotros, pero por cómo se define la ley de urgencia. Nunca se había usado en modo ómnibus. Y por eso generó todo lo que generó. Bueno, ahora usaron la comisión permanente en modo convocar y presencia en el verano, porque yo no me explico, ¿para qué convocaron todo esto? ¿Qué sacaron? Cuando pasaron raya, ¿en ese documento dice algo de eso o no dice nada? Porque ellos perdieron la elección, pero nunca contestaron qué explicación se habían dado, por qué perdimos. Pues nosotros perdimos una elección. ¿Y qué hicimos? Agarramos, chancleteamos por 3 veces por el país, le dijimos a la gente común, no a la de los comités ni a los dirigentes, no, a la gente de los comercios, de esto, de aquí, de allá, bueno. Lo del Frente Amplio te escucha. Sí, pero no solo a los Frente Amplistas, no fue para los militantes de los comités, porque Da Silva tiene un esquema, no tiene ni idea de lo que es un comité. No sé, fue para toda la sociedad. A ver, vos, dame una idea, ¿qué te parece? ¿Por qué perdimos? Y fue interesantísimo, porque nosotros recogimos una visión. Recogimos, pensamos, rectificamos y ganamos. Esa es la realidad. Ahora, los tipos estaban convencidos de que eran los reyes del gofio, la mejor comunicación entre los otros. Pensaban que no perdían, es evidente. Y perdieron, ¿entiendes? Hasta el día de hoy están en el desconsuelo, ¿entendés? Entonces, nosotros no tenemos la culpa y la gente tampoco. Ahora, Lucía, vos hablabas recién de las preocupaciones de la gente, ¿no? Hay politólogos, hay aquellos también que realizan las encuestas, que en estas últimas semanas vienen diciendo, bueno, el sistema político, gobierno y oposición se están peleando por el caso Cardama, por ejemplo. Dicen, bueno, es un tema importante, pero en realidad a la gente no le llega tanto. La gente está preocupada por la inseguridad, por el empleo, por el salario, por las personas en situación de calle, que es un tema que también genera determinadas preocupaciones. ¿Qué mirada tenés sobre eso puntualmente ahora? Bueno, mira, yo creo que lo del empleo, lo del salario y eso, si vos mirás la información del INE que salió hace 2 o 3 días, es decir, el empleo, surge empleo y se pierde empleo, y esa es la dinámica. Y en un momento de transición del trabajo, con la incorporación de la tecnología de la inteligencia artificial, cada vez va a ser más agudo. Sí, se están yendo empresas, hay recortes, Sí, pero ganamos empleos. Eso fue lo que dice el INE. Se supone que al INE no lo están cuestionando nadie. Hubo alguna gente que perdió empleo y otra gente que ganó, ¿no? Cuando pasa la raya se ganó más empleo del que se perdió. Hay más anotados en el BPS, más formalidad, y un 1 con 5, con 6, no me acuerdo bien, el aumento del salario real. Esa es la realidad. Vos dirás, ¿es poco? Y sí, capaz que es poco, que son más, pero eso fue lo que pasó. No otra cosa. Muy bien. La gente en situación de calle creo que es un problema. Yo estoy preocupada por ese problema, he hecho algunas propuestas y tiene varios componentes. En el periodo anterior se taparon las cárceles de gente por una cantidad de medidas judiciales que entre ellas
el tema sobre las mujeres que le llevaban unos gramos de sustancia al marido, acorraladas con la realidad, que eso todavía está ahí para drogar, ¿no? Terrible eso. Sí, con penas de 4 años, ¿no? Sí, sí, una cosa que ni los peiranos tuvieron ese tratamiento. Muy bien. Todos los días salen 20 del CONCAR, y no sé cuántos, no tengo el número de la cárcel de mujeres. El patronato estaba desarmado. Yo vivo cerca del CONCAR. 80 pesos le daban y nosotros veíamos gente que venía acá, porque nosotros tenemos un local político ahí en Paso de la Arena, y llevaba caminando a pedirte plata. Y después alguno quedaba durmiendo por ahí, seguía durmiendo. Mucha gente esa perdió, porque la cárcel te hace perder, es lo mismo que que el Velarrebó y que esos lugares, perdés los vínculos sociales. Entonces eso fue creciendo y creciendo, eso no lo hemos podido atajar. Y tenemos un alto nivel de reincidencia además también. Claro, reincidís porque vos el otro día empecé a comer Y Lucía, vos hiciste propuestas en... Yo creo que ahora empezó un plan, el último que empezó, que tiene que ser constante, no tiene nada que ver, no debe tener nada que ver con la estación, no importa que sea invierno, verano, otoño o primavera, en constante hay que sacar a la gente a la calle, pero después a los 60, 70 que sacás un día, tenés que darle una atención, irlos canalizando, dejarle claro que no pueden volver. Es decir, una cosa constante, fuerte, irlos canalizando, y ahí tenés un espectro de gente, porque tenés los de adicciones duras, es un espectro muy difícil, tenés otra gente que es la que tiene los vínculos cero, ahí a veces lográs cosas, hay algunos lugares, hay gente que se queda en los lugares y empieza a lograr cierto marco de oficio, pero tiene que reconstruir todo, desde la socialización, los vínculos, de cero todo construye, tiene que reconstruir. Y después tenés gente que tiene incluso algún trabajo, pero el monto de lo que gana no le da para un alquiler, entonces ahí tenés una gente que es mucho más formal, y lo que tenés que solucionar es el punto de el arraigo en un lugar de donde pueda partir a aquel que fue ministro Mides y que después un día sin pena ni gloria lo echó a la calle, que se llamaba Pablo Barto. Él había pensado una cosa, había iniciado una cosa interesante, que lo había instalado en un espacio que tenía adelante el Instituto Cachón, que eran unos contenedores que tenían para dormir creo que podían dormir 2 o 3, el baño, es decir, una cosa importante, ¿no? Un lugar que podías, y tenía como una cocina comunitaria, y la posibilidad de hacer unas cosas y salir de ahí a trabajar y empezar. Era una buena idea la de Bartolo, lo podés hacer así. Hay cuarteles que tienen lugares grandes, que vos podrías acondicionar, podrías conveniar con conventos que ya no tienen clientela conventual, no tienen gente que vaya a ser sacerdote o monja. Podrías conveniar con espacios que van quedando. No pueden ser esas casas de medio camino chiquititas, por eso te sale un costo brutal, y el personal tienen que ser lugares grandes, como se hizo con el aeropuerto en un momento dado, en el invierno, donde vos puedas organizar cosas que sean viables, que sean dentales, pero vos tenés que hacerle seguimiento a los tipos. Y tenés que trabajar, y esto yo se lo he dicho a todos los que han pasado por el gobierno y la oficina del servicio civil. Yo estoy de acuerdo que cuando un funcionario público tiene que haber llamados, concursos, transparencia, la gente más capacitada, todo lo más. Pero para algunas tareas precisás a los vocacionales, porque si no, no lo resiste. O se burocratiza, y entonces el efecto sobre ese ser humano excluido es nefasto.
Hoy Lucía. Así que Sí. esa es una discusión que nos debemos dar todos. No es ni del partido este ni de aquello. Es una cuestión que está en la realidad nuestra y que la debemos saber. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para solucionar. El gobierno está haciendo cosas. Este plan que está ahora en desarrollo saca una cantidad por día, una cantidad que vuelve. Tenemos que trabajar eso, trabajarla con los municipios, trabajarla con los mismos vecinos, y tratar de ayudar todos para que haya una canalización. Hay un montón de áreas involucradas allí, ¿no? Porque es trabajo, salud, porque hay cuestiones Sí, de sí. salud mental, No, pero seguridad. trabajo, cuando decís trabajo, al inicio vos tenés que dar un apoyo de otro tipo, porque incluso hay tipos que no tienen ninguna habilidad como para darle un trabajo. ¿Entendés? Porque vos tenés que capacitar, más cada vez los trabajos son más sofisticados. ¿Entendés? Entonces vos tenés una cantidad de problemas. No es, o sea, es muy fácil gritar desde una banca. Es muy sencillo escribir una nota y después te vas a veranear a Baliza. No, no. Hoy que hablábamos de las preocupaciones de la gente, ¿no? Las distintas encuestadoras que han trabajado el tema le dan un descenso en la aprobación al presidente. Sí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo explicás? Bueno, yo no creo que las encuestas está bien, son mediciones, puede ir y venir y preferiría que diera mejor, pero no creo que sea algo como para que nos paralicemos. Por ejemplo, un hecho que está sucediendo, que yo creo que va a generar trabajo y es importantísimo. Yo creo que el Uruguay, por la mentalidad que tiene la mayoría de los uruguayos, no lo registró, que es el tema de la vacuna de la garrapata. Uruguay está en el Mercosur. El Mercosur es el rodeo ganadero más grande de la tierra. Por tanto, tenés el mejor cliente aquí. De la inteligencia uruguaya en el Instituto Pasteur sale la posibilidad de una vacuna. Pues existe una vacuna en Estados Unidos que es carísima y además tiene unos efectos diferentes. Y para poder comprarla es una torta de plata. Para un problema que pega y pega sobre nuestra base productiva. Entonces, si nosotros ahora podemos empezar a producir esa vacuna, va a producir trabajo, la posibilidad de poder formar cuestiones veterinarias para atención de todo ese ganado. Eso es trabajo calificado, investigación, mejora para la venta de ese ganado y de esos cueros, ¿no? Porque las vacas antiguas, las cimarronas, la garrapata no le hacía nada porque el cuero era muy, muy grueso. Ahora, ¿qué pasa? Acá se da una cosa que yo siempre le oía decir a Fernández Huidobro, se me venía estos días a la cabeza. Es que los uruguayos no es que sean urbanos, son asfálticos, decía ellos. Tan asfálticos que tienen. La vaca les importa solo cuando está sobre la parrilla. Y después saben que el pasto es verde. Ahora, la lluvia no. Que no vaya a llover porque el fin de semana tengo que cazar. Le preguntan acá al pobre Rami que lo acosan con preguntas. Bueno, si te hay que casar, pone un toldo, casate bajo techo. Lo más importante es el casamiento, no que llueva, no llueva. O si no te mojas, o no somos anforizados los humanos. ¿Entendés? Entonces hacen de todo y se olvidan en el país que vive. Todas las cadenas de producción se da lo que se llama índice de encadenamiento. Nacen del ganado, de la agricultura, de la forestación, todo nace de ahí. Y después de la inteligencia de los uruguayos, todo el tema del software y demás, ¿no? Es decir, y además está todo casado, porque el software se ha desplegado en el campo de una manera increíble. La gente no es el gaucho de Blanes, pero hay gente que todavía tiene en la cabeza el gaucho de Blanes. Entonces, a veces es difícil manejar al Uruguay, ¿no? ¿Cómo ves la política de seguridad? Porque es algo que aparece Bueno,
¿Y cómo ves al ministro Carlos Negro? Hoy yo estaba pensando esto, lo he pensado muchas veces, pero hoy estaba de vuelta pensando la raíz de otra cosa. La oposición se pasó gritando después que ganamos, ya quería denostarnos de entrada. Ah, van a poner a Gustavo Leal de ministro, van a ponerlo del equipo económico. Como lo desconcertamos porque pusimos a un fiscal, que fue una muy buena idea, porque la policía y la fiscalía son dos organismos que se conocen y trabajan juntos. Le rompimos el esquema. Hicimos como lo de Trump, que vive rompiendo esquemas. Le rompimos el esquema, le pusimos de... Estaban como atragantados al inicio de la legislatura, un año para atrás. No hay magos, no hay mandrake. El ministro está trabajando dentro de lo que habíamos pensado, y esos operativos por los barrios, con las cámaras de seguridad, todas esas cosas, han dado ciertos resultados, porque hay cierta franja de crimen vinculado al narcotráfico que ahora están presos, pero no son sencillas, esas cosas no son en 5 minutos. Después hay una violencia instalada en la sociedad que es mucho más compleja porque es civilizatoria. O por lo menos antes se escondía y ahora se ve. Por ejemplo, todo lo que es violencia doméstica, y a veces se tapaban, violaciones en la familia, ese tipo de cosas que son terribles. Ahora bien, el mundo está violento. Si un presidente hace un discurso como el de los vecinos, Milei habilita a que un ciudadano común también grite, insulte y a todo el vecindario de eso, porque está habilitado por la máxima autoridad. En Uruguay no. En Uruguay no, por eso no debemos argentinizarnos. Si un presidente como Trump dice lo que dice de los migrantes, habilita, entonces el mundo está así. Entonces, yo no le puedo pedir a Negro que haga lo que... a Negro va hasta donde puede. Ahora, en el mismo presupuesto, se votaron una cantidad de cosas para la policía, ¿no? Además hay que recordar una cosa muy importante. La única y primera huelga policial se dio en el gobierno de los blancos, con la calle Herrera. ¿Y por qué era? Porque les pagaban 3 vintenes. Cuando llegó el gobierno del Frente, lo primero que hizo fue subirles el trabajo, arreglar el 222 que se lo quedaba el comisario y darles la posibilidad de sindicalización. Es decir, que los recontradignificó. Todo eso que se dijo durante la LUC, que nosotros odiamos a la policía, que la escupíamos, todo mentira. Era para justificar cosas de ellos. Entonces, estamos en un momento en que no se puede... sale la gente que se mirá lo que le pasó a nuestra senadora, que por repetir un bolazo de una red metió la pata hasta el cuadril. No podés, si hay es gente anónima que dice cosas y la das por verdad. ¿Quién habrá puesto el gobierno mintió? No tengo la menor idea, pero es un anónimo. Por tanto, yo cero bola a la gilada. Igual hay una cantidad de carteles hechos, impresos. Bueno, alguien que se decidió gastar plata y gastar tiempo en ponerlos para hacer como el día antes o los 2 días antes del discurso y es tan cobarde que no le puso la firma. Porque vos no le prestás atención porque no lo firman. ¿Vos discutís con un anónimo? ¿Te tomás ese trabajo? No. Y bueno, yo tampoco. Yo no voy a discutir con un anónimo. Entonces, está, me siento y escucho lo que dice el presidente y opino sobre eso. Yo puedo discrepar, puedo decirte, no, mira, lo de la garrapata en el último de la lista, no me interesa. Yo creo que comete un error quien dice eso, pero eso se puede discutir. Si Juan Pérez discute con fulanito, está, los dos dan la cara, discuten,
pueden discutir. Los boliches mueren, mira, murió el bar de vida. Los boliches mueren porque ya no hay discusión. Ajá. Están prendidos, tienen el celular pegado en la mano y entonces están prendidos al chat GPT y creen que eso, ¿entendés? Entonces, nosotros tenemos una lucha civilizatoria también que se nos mezcla. Estamos conversando con Lucía Topolansky, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estábamos hablando de seguridad y otro de los temas que está en el tapete es el desempleo, la situación económica, la austeridad. Ayer el presidente Orsi decía el país que recibió el Frente Amplio cuando llegó al gobierno con un déficit fiscal mayor al que se le había anunciado, el mayor en los últimos 35 años. Bueno, ¿cómo ves un poco la situación económica y cómo has visto a Gabriel Odone como ministro de Economía? Yo creo que Odone es un excelente ministro de Economía, porque Uruguay es un país pequeño, tomador de precios, en un mundo que en este momento no tiene reglas del juego. Y él tiene que moverse con eficiencia, con cautela y tratando de que el país crezca en ese mundo. Y lo ha hecho bien. Él planteó esos 13 impuestos que son sobre la riqueza en el presupuesto y se lograron sacar. Y bueno, para obtener algunos recursos que tengan que ver con el desarrollo del país. Entonces yo creo que Odone viene cumpliendo con lo que nosotros precisábamos. Hay el otro día leía un reportaje que le hacen a Bernaza, que trabajó para múltiples candidatos de todos los pelos, y entonces un poco lo que dice que Odone es libre de ataduras ideológicas, algo así. Dice, bueno, capaz que sí, no sé. Lo que pasa es que vos no podés moverte con esquemas del siglo XX en este siglo XXI. Yo le digo a mis compañeros, es como aquello del mono que se rascaba la cabeza y decía, ahora que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron la pregunta. Entonces no saben qué hacer, porque si vos te afligiste el 3 de enero porque bombardearon a un país y después oís a la presidenta encargada que dice somos socios y amigos, te rompió el esquema. Por lo menos reconoce eso. Y está, viva la suerte de ellos. Algún día llegarán a algún puerto, yo no sé. ¿Le falta izquierda a este gobierno del Frente Amplio? No, para nada, porque izquierda es justamente estar al lado de la peripecia de la gente. Yo que por ejemplo ahora creo, hay cosas que creo que tenemos que hacerlas como sociedad, por ejemplo. Hay un cambio brutal que se viene del mundo del trabajo, pero no es los conflictos en el ministerio, eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa. Cada 5 minutos estamos quedando ignorantes. El INEFOP debería ser una verdadera universidad de formación permanente del trabajador. Tenga trabajo o no. Vos tendrías que ir a una ecuación en donde vos casaras horario de trabajo. Yo estoy de acuerdo con las 6 horas, pero con algunos compromisos que tienen que ver con productividad también, con no conseguirte otro trabajo porque trabajás 12 y dejás a otro desguarnecido, y con formación obligatoria, como hacen los chinos, 6 horas de trabajo, 2 horas de información y les enseñan 2 cosas, informática e inglés, para cualquier punto de la cadena, porque en este momento vos no entrás en una funza y te jubilás ahí. Hoy estás en funza, mañana en un banco, pasado en un comercio, traspasado cuidas una vieja. Es así. Además la gente joven no quiere estar en un lado siempre. Te dice, me aburro. Está esa palabrita que a mí me ha llamado mucho la atención. Entonces, lo que vos tenés que darle muchas herramientas. Si el tipo se capacita todo el tiempo, ingresa en ese mundo alucinante que se nos viene, tiene 3 ventajas.
La primera, si tiene trabajo, él va a progresar en su trabajo. Eso le sirve al empleador, cualquier empleador con recursos humanos más capacitados te va a agradecer, pero le sirve también al empleado porque va a progresar ahí adentro. Si pierde el trabajo, tiene que ser un recurso humano cotizado, que los que vayan a contratarse peleen por ese recurso humano. Y también tiene la posibilidad de juntarse con otro o solo si quiere emprender. Entonces le das herramientas de combate a ese trabajador. Pero no le enseñes a hacer alfajores, que hacen 40. Y que además el alfajor es un alimento bastante... Hay que preguntarle al que viene acá a enseñar cocina. Yo creo que coincide conmigo. Sí. Borneo, ahora le vamos a Bueno, preguntar. bueno, preguntarle, porque va a ser que coincide conmigo, no tiene ningún valor. Es una... sobran, ¿entendés? Enseñarle cosas de lo que le van a servir, porque vos podés estar en un torno o podés estar en un banco con alguna habilidad. Después le agregás otra y todo el tiempo vas a tener que capacitarte y capacitar. Te va a pasar en la salud, te va a pasar en la educación, te va a pasar hasta en la abogacía. Ahora, hablabas recién, ¿no?, del crecimiento económico es el que apuesta Uruguay en un mundo convulsionado. Eso estamos Totalmente, de acuerdo. sí. No sabemos qué va a hacer Donald Trump mañana. Ahora Si estamos en la guerra mundial tercera, bueno, o no. ahora hay un conflicto instalado con Irán, ya vimos lo que pasó en Venezuela. Y Uruguay ahí apuesta, ¿no? Tiene, bueno, ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, mira a China y también intenta abrir otros mercados. ¿Cómo estás viendo el mundo? ¿Qué preocupación te genera? Recién decías, ¿no?, una nueva guerra mundial. ¿Cómo lo estás viendo todo esto? Yo nunca, no pensé que fuera a vivir en mis 81 años de vida una situación tan caótica como esta. Porque no hay organismos internacionales que puedan hacer algo, no hay leyes del juego, y a veces los agredidos los tratan como agresores. Hay unos cuantos países que tienen las bombas atómicas y están dele a los tiros con otros. ¿Son confiables? Yo no sé, esto todo es novedoso. Y si vos sumás, mira, haz esta suma, todo el costo que tiene esa flota estacionada en el Caribe que todavía tiene Trump, que ha hundido lanchas a Payachele, te dice que son de narcotraficantes. ¿Tú lo tenés comprobado? No, vos tampoco, yo tampoco. Bueno, suma eso con el costo de la flota que tiene ahí en el estrecho de Hormuz, más la guerra que desató sobre Irán. ¿Y cuánta plata es? Ahora, hay tres negocios fundamentales en el mundo: el narcotráfico, el negocio de las armas y el tráfico de personas y de órganos. Los tres los lava el sistema financiero, ¿no? Y el otro día, acá mismo, en un informativo, yo oí un reportaje a Leonardo Costa, que sabe mucho de lavado, y habló de la industria de la construcción y esto, y dijo, y los americanos lavan el dinero del propio narcotráfico en Estados Unidos, dice él. Y sí, Delaware es un estado como si fuera la Bahama. Sí, Entonces es todo un gran round de cinismo. Hay mucha hipocresía ahí en todo esto, ¿no? Sí, de cinismo. El narcotraficante mexicano, todas las armas que tenían para enfrentar. Todas americanas, todas, y las de última generación que había sacado con unos sellos especiales. Es decir decir que México tiene la suerte de tener una genia como presidente. Claudia Sheinbaum. Es un estadista. Yo hace mucho que no encontraba una mujer con esa serenidad. ¿Has podido hablar alguna vez con Una ella? vez hablamos cuando ella subió, ella llamó a casa para hablar con Pepe y hablamos los dos. Y después hace poco le mandé un mensaje cuando vino la ministra de Medio Ambiente, que era conocida mía, le mandé grabado un mensaje y ahora, creo que es la semana que viene, vienen dos que son asesores de ella, me van a venir a visitar. No sé exactamente porque fue una conversación por teléfono, después me explicarán bien quiénes son. Pero es increíble, ella tiene... Por aquello de que el tiempo pasa volando y ahora que mencionaste,
El 14 de mayo se cumple un año el fallecimiento de Pepe Mujica. El 13. 13. Sí. ¿Y cómo estás pensando, cómo estás viviendo todos esos momentos? No, yo no saco esas cuentas. Trato de seguir adelante. De seguir adelante. ¿De militar? ¿Estás militando mucho? Sí, yo trato yo institucionalmente estoy jubilada, pero trato de la experiencia que tengo, en lo que puedo ayudar a mis compañeros, de ayudarlos, de hacer todos los puentes, de hacer trabajo barrial, que es el que más me gusta, de poder leer cosas y hacer resúmenes porque tengo más tiempo. Y tengo más tiempo para pensar. En el presupuesto les di muchas manos a mis compañeros, porque ejemplo, todo el Parlamento está muy joven, muy nuevo, y si bien las instituciones tienen memoria institucional, ha quedado un poco ruidoso allí, ¿no? De hecho, hay muchos legisladores jóvenes que ya han consultado en el último presupuesto, ¿no? No, yo con los míos trabajé firme, sí. con los que estaban en presupuesto, sobre todo con Mariano Tucci, que era porque la parte más difícil fue la de diputados. Claro. Y traté nunca de dar una orden, porque nosotros jamás dimos una orden. A Pepe le ponían ese papel, pero es todo mentira, era de la imaginación del periodismo. Lo que vos podés dar un consejo, una orientación, hacer un trabajo, un comparativo, una idea, una pregunta para que el otro reflexione. Y después yo los puedo mirar por la computadora porque las sesiones se ven. Sí, claro. A veces me han dicho, mira, voy a hacer una media hora previa sobre esto, a ver qué te parece, mirame, a verlo. Porque es un ida y vuelta, apoyado también a la ministra de Vivienda, porque es un tema que a mí me gusta, en el que siempre trabajé. Y que es clave también, ¿no? Sí, es un tema importantísimo. Y bueno, he estado... lo que pasa es que me fui reintegrando de a poco, porque yo me había ido en el último tiempo. Y ahora volviendo. Y fui volviendo a la militancia y bueno, nosotros somos fanáticos del cara a cara, del boca a boca, así que ahora vamos a largar las mateadas así como siempre hacemos, de golpe que largamos y cubrimos el país. Siempre nos dio resultados. Hoy el Pacha Sánchez, hablando en Canal 12, decía, ¿no? que de pronto el gobierno ha estado por debajo de las expectativas de los militantes del Frente Amplio. Porque hay una necesidad, por eso yo te digo lo del glamour y el republicanismo. Hay una necesidad de cosas, de titulares. Es decir, si yo le arreglé todo el techo a una familia, capaz que eso no lo emociona. A algunos me puede emocionar porque venimos de otro tiempo. Pero a otros capaz que... Y no es una crítica contra los compañeros. Ellos viven en otro tiempo, ¿no? Entonces, tampoco sucede en el mundo grandes cosas épicas. Nosotros vivimos... Yo estaba presa cuando cayó Saigón, pero nos fuimos enterando. Pero yo me imaginaba lo que ha sido aquel agujero gigantesco, porque entraron miles de vietnamitas a la embajada americana y los tipos peleándose por subirse a los helicópteros. Unos tipos que derrotaron al imperio chino, al imperio japonés, al imperio francés y al imperio americano. Me hubiera gustado verlo, era épico. No pude verlo porque estaba presa, pero me lo imaginé. Después vi imágenes, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, no tenemos ese momento. ¿Dónde hay un momento de esos? Mirá el globo, son todas pálidas en el globo. Sin embargo, si vos mirás los marcos, pero vos podés buscar cosas positivas.
si te enchufaba. El otro día cuando le decían la entrevista al del Cudín, había noticias que si los uruguayos lo piensan 2 minutos, eran recontrabuenas. El otro día leía que unos tipos, creo que son franceses, habían descubierto cómo curar el cáncer de páncreas, que es terrible, en ratones. Bueno, dentro de 5 o 6 años capaz que pasan a los humanos. Te podrán decir, para la cultura de todo ya, 5 o 6 años es como un siglo. Pero bueno, tenés que ir a esas cosas, reconquistar la civilización que tenés, todo lo que acumuló el ser humano. Pero esto está pensado para que no lo hagas, el celular. Está pensado para que vos vivas ahora dicen, no me lo dijeron, yo no, nunca lo hice, que si pasás así, te dejan pasar hasta que te enganches con no sé qué y te mandan la publicidad. Conmigo están fritos, porque hay uno, no sé de dónde salen esas órdenes, que me manda cada 3 o 4 días, me manda, contrate WhatsApp, es gratis y es la mejor forma de comunicarse. Primero, en este mundo no hay nada gratis. Primero que me mandas una mentira, no te la creo. ¿Y para qué insistís? ¿No te diste cuenta que no te...? ¿Entendés? Y yo me cago en la risa con ese ser o alguien o esa máquina que insiste. Contigo no puede. Conmigo no ha podido. ¿Viste? Ah. Entonces, yo creo que la gente se ha metido tanto en la parte más... Porque vos la tecnología es maravillosa, pero vos la tenés que dominar El vos. tema es cómo usarla, y volvemos a lo de la inteligencia artificial, Claro. esta discusión del uso de celulares en clase y todo, Claro. todo eso, ¿no? Pero, El otro día yo tengo unos sobrinos que tienen unos hijos chiquitos. Claro, los chiquilines son más despiertos. Ahora va y le pregunta al abuelo, que viene a ser mi hermano, ¿cuántos años tiene Dios? Porque yo le pregunté a la inteligencia artificial y le había contestado un divague. No, bueno, él le dio una explicación difusa, porque la pregunta del niño era difícil. Pero después fue mucho más difícil la otra que siguió. ¿Y por qué dejó que mataran al hijo? ¿Entendés? Y entonces mi hermano le explicó, no, fueron los romanos. Sí, pero alguien le dio la orden, es así el chiquilín. ¿Entendés? Entonces, vos te enfrentás a que también tus niños, o los más chiquitos de la sociedad, hoy te van a... Y si vos no les das bolilla, para que se quede tranquilo, le haces así como ves que le hacen, y le entregás el celular, ese chiquilín no va a poder salir de ese mundo. Eso es lo que a mí más me aflige de esta realidad. Lucía Topolansky, muchas gracias por tu visita esta tarde a Bueno. Palabras Cruzadas y por esta charla. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima.